Bueno, vean, el tema 4 tiene que ver con la parte de redes, la parte de integración de cómputo en la niebla y en la nube, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunas definiciones y empieza ya a hablar de protocolos que se van requiriendo el, según la solución. Aquí dicta mucho qué tipo de solución se pretende implementar y de acuerdo a eso, pues dicta la tecnología a usar. Hoy hay varias tecnologías, estamos hablando de entre unas, bueno, las que están en boga, sí, más adelante estamos hablando de entre unas 8 y 10 tecnologías inalámbricas para integrar Internet de las cosas. ¿Ok? Entonces, estamos hablando con ese del lado de conexiones, del lado del hardware que indistintamente empezamos a ver, indistintamente puede ser un hardware que desarrolla, que contiene un proyecto de control, de monitoreo en control en algún ámbito, y es montarlo a una infraestructura de red que me permita, a partir de ahí, me permita digitalizar, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, hemos tocado la parte de hardware, estamos hablando de hardware, que hoy hablamos de algún uno o dos que bajo el alcance del diplomado podemos trabajar, pero hay mucho hardware del otro lado que al final eh, se tiene que conectar y vamos a ver algunas instancias por las cuales se pueden conectar, tomar los datos, hacer sus lazos de control y enviar lo que finalmente los diferentes esquemas, en este caso la niebla y la nube, requieran, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahorita es un poquito el contexto de, ok, tengo mi proyecto y cómo lo subo, ¿no? ¿Cómo lo monto a un perfil de Internet de las Cosas? Porque seguramente muchos de ustedes, o sea, tienen varios proyectos corriendo, funcionando, y ahora bajo el perfil de mi proyecto y las tecnologías que están en el mercado, ¿cuál sería la más recomendable, no? Eh, Veremos los detalles, ¿de acuerdo? Entonces, ok, veremos algunas cuestiones de conexión. Ya hablamos un poquito de red en general. Se van a retomar algunos puntos de vista. ¿Qué es lo que hay? ¿Con qué contamos? Porque hoy las instituciones, bueno, hablando un poquito del perfil de la mayoría de nosotros que estamos en universidades, ¿no? Y va un poquito de la mano hacia este contexto de integración de proyectos. eh, Hay una similitud en lo que tenemos, ¿no? Y hay una base en términos de redes que ya sea una institución educativa, una institución privada o empresas, vamos a decir, grandes, eh, requieren como infraestructura de redes o de red para operar prácticamente, ¿no? Entonces, esa base, y me refiero a esa base que es, deberían tener esto, ¿no? O cuentan hoy con esto. Entonces, bueno, veremos esa infraestructura en la red. ¿Ok? Y después vamos un poquito a la computación y después brincamos, seguimos experimentando con lo que tenemos en el simulador, ya metiéndonos un poquito más hacia código, a manipular código y en vistas. Afortunadamente tenemos el tiempo, ¿no? De ir enlazando esta parte de código con algunas prácticas de ya mandar datos, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser el contexto en esta sesión. ¿Okay? Entonces, vean, en la parte de redes, recuerden que hay aquí, bueno, si ustedes en algún momento tienen una parte, se va surgiendo duda en este aspecto, acuérdense que pueden lanzar la pregunta o el comentario, ¿de acuerdo? Entonces, vean, en términos generales, estamos determinando que hay dos perfiles de redes en el que estamos trabajando y no nos salimos de ahí. Quizá haya particularidades, pero cualquier particularidad cae en cualquiera de estas dos. LAN, redes LAN y redes WAN, que bueno, en las siglas lleva su nombre, ¿no? LAN son, acuérdense que son redes de área local, o
sea, redes inmediatas, redes en las que los usuarios estamos conectados y tenemos recursos inmediatos, ¿no? Como servidores, telefonía IP, impresión, y hoy pues podemos imaginar cualquier dispositivo que está localmente o que está en casa o que está en el área de trabajo y lo montamos a la infraestructura para recoger datos. ¿Okay? Entonces, la LAN tiene que ver con un poquito con las distancias que se manejan, ajá, los alcances, y eso dicta lo que son protocolos y estándares, ¿de acuerdo? Me refiero a protocolos, cómo se comunica, y estándares, cuáles son las reglas desde cableado y reglas de comunicación. ¿Okay? Entonces, en LAN y WAN son contextos diferentes. Se hace esa connotación de diferencia porque sí hay desde estándares y protocolos, hay grandes diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, vean, una de las más inmediatas es redes de área personal. Hoy, pero quizá en algún momento dado, de repente experimentamos alguna situación de PAN, es decir, de área personal, cuando, por ejemplo, compartimos una conexión Bluetooth o una conexión Internet a través de mi dispositivo, ¿no? Entonces, hoy traemos quizá, no sé, dependiendo del contexto, traemos 2, 3, 4 dispositivos que hacen Bluetooth, se conectan por radiofrecuencia, por Wi-Fi y la misma red celular. Entonces, al momento de que cualquiera de esos dispositivos se convierte en un punto de interconexión para compartir recursos, prácticamente lo que tenemos ahí es un área, es una red de área personal. Y eso es el, el medio, somos nosotros mismos, ¿no? Bueno, puede ser la parte física, ¿no? Nuestro cuerpo, o el área en casa o en la oficina, pero son dispositivos de uso personal que me sirven para compartir otro recurso. A partir de ahí surge el concepto de redes PAN, ¿no? Redes de área personal. Entonces, bueno, quizá de repente no sea muy común, pero en ocasiones sí la hemos experimentado, ¿no? Ustedes sabrán en su entorno. Eso es algo inmediato. Las redes LAN ya son toda la infraestructura sobre la cual se montan las comunicaciones, por supuesto PAN, que son el punto intermedio hacia las redes de área amplia, que son las WAN, ¿no? Entonces, las LAN hoy es esa infraestructura en la que nosotros estamos trabajando, estamos en la oficina o en el cubículo, tenemos un nodo donde se conecta mi computadora, tenemos quizá a la salida del área de trabajo, hay un access point a la cual se conecta mi laptop, y todos esos puntos de conexión se concentran en áreas de comunicaciones conocidas también como sites de comunicaciones, ¿sí? O cuartos de telecomunicaciones, ¿ok? Entonces, todas las áreas están así, todos los edificios tienen ese acceso, tienen esa arquitectura, y al final todos ellos, así como se ve un poquito el diagrama, todos ellos concuerdan en un punto de conexión, se concentran en un punto, como los switches principalmente, ajá, y probablemente más adelante tienen un router, ¿no? Un equipo que decide llevar o no, dependiendo de la petición del usuario. Entonces son distancias cortas en una LAN, y distancias cortas estamos hablando distancias desde, bueno, puede ser desde 3 metros, 4 metros, 5 metros, hasta distancias que hablemos un poquito de unos 400 metros. Ajá, claro, acoto aquí que, por ejemplo, en cableo estructurado en LAN, hay una rigidez en que un cable, por ejemplo, un cable desde que está desde una computadora hacia un cambio de segmento, hablamos de que la distancia máxima en términos de estandarización de cableado se puede tener 100 metros, ¿ok? Entonces, 100 metros a la redonda.
Entonces, hoy de repente encontramos áreas que no, bueno, están más allá de 100 metros, por supuesto. Sin embargo, bueno, los equipos de telecomunicaciones, como en este caso este switch, tienden a la parte mm, de amplificación de señal, es una de las funciones eléctricas, amplifican la señal. Y aquí la situación es que no, nos podemos extender hasta cierta distancia dependiendo de los equipos activos, ¿no? El equipo activo es aquel que de alguna manera mantiene una señal en un nivel eléctrico que puede ser que está dentro de un estándar. ¿De acuerdo? Son los switches, pueden ser un router, pueden ser algunos modems. Ajá. Entonces, bueno, en algún momento dado, si ustedes se dan cuenta, oiga, pues el edificio que está allá está a más de 500 metros. De repente, en ese aspecto, el esquema estandarizado en cableado brinca de un cable cobre a un cable, por llamarlo así, de fibra óptica. Entonces, hoy los estándares en nuestros edificios, en nuestras redes LAN, es que si voy a comunicar un edificio a otro, entonces uso fibra, ¿no? Fibra óptica, ¿ok? Y todo adentro de mi edificio se queda con cobre, ¿ok? Y algunas distribuciones en inalámbrica. Entonces, bueno, la LAN va integrando las diferentes áreas de una institución, siempre y cuando siempre va respetando cierto estándar, ¿no? La WAN, la WAN nos va a permitir integrar áreas LAN, ¿ok? Entonces, en nuestra institución hoy en casa tenemos LAN, por supuesto, y al momento de salir a internet, que hay un equipo que me modula y me demodula, en este caso, por ejemplo, Ethernet, indistintamente sea cableado o inalámbrico, es Ethernet lo que tenemos. eh, el punto de salida es el router inalámbrico que usa una señalización de modulación y demodulación, y ese Ethernet lo convierte ya sea en una señal, en este caso lo que tenemos comercialmente, telefónica, dependiendo del proveedor de servicios, una comunicación será basada en coaxial o microondas o satelital, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese punto, ese router en casa, es nuestro punto de salida y es la integración de nuestra LAN a lo que son el esquema de Internet, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, WAN es todo lo que surge a partir de los routers o de los equipos periféricos. Ajá. Entonces, Internet realmente es, que el concepto es más hacia una funcionalidad, porque es una red que está montada sobre la infraestructura, infraestructuras WAN, ¿de acuerdo? Entonces hoy salimos con una fibra óptica y todos esos proveedores tienen enlaces controlados y van centralizados hacia una infraestructura, dependiendo el proveedor, ¿no? Que tengamos. Y se integran a lo que es lo que le llaman el backbone de Internet, ¿sí? Al cableado principal de Internet. Entonces, a partir de ahí, maestros, compañeros, estamos hablando de que es un punto de entrada a los enlaces WAN, ¿ok? Entonces, una pequeña característica que denoto es, ok, ¿por qué tendrían que, por qué tendrían que ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, en términos de cableado, nosotros usamos el cable famoso de red, el UTP, tiene 8 hilos y esos cableados generalmente tienen un máximo en distancia, ¿sí? Por la degradación. Claro, la señal eléctrica tiende a la degradación mientras la distancia del cable es más larga, es más grande. Y esa degradación surge tanto en LAN como en WAN. Pero, por ejemplo, eh, un acceso WAN con un coaxial, estamos hablando de que solo es un hilo de cobre el que va por ese acceso, ¿de acuerdo? Entonces, porque estamos hablando de ya de kilómetros, ajá, de cableado que se tiende en kilómetros. Entonces, algo muy coloquial, algo muy de costos, es que si agarráramos un cable UTP, el más sencillo y el más barato que quieran, que tiene 8 hilos.
y lo tendemos 1 kilómetro, en realidad estamos hablando de 8 kilómetros de cobre, ¿no? De ese calibre. 8 kilómetros, porque son 8 hilos. En el caso de coaxial, solo es un hilo, entonces hablamos literalmente de 1 kilómetro. Entonces, técnicamente desde la parte de hardware empiezan a haber, vamos a decir, restricciones para decir, bueno, no podemos mandar un cable de 8 hilos y vamos a mandar un cable de un hilo. Para eso tenemos que implementar protocolos diferentes, que señalicen diferente, que controlen diferente, que vayan a velocidades, por ejemplo, más bajas que una velocidad en distancias cortas. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, ese cambio no es solo porque, bueno, tengamos que distinguir las redes, sino porque tecnológicamente se requiere por el entorno, ¿no? Entonces, WAN es necesaria, por supuesto, porque así nos integramos a la red de redes, que es Internet. Ajá. Y LAN, por supuesto que es necesaria con altas velocidades. Altas velocidades, maestro, me refiero a 10 megabits por segundo. Ajá. En un segundo ensamblo 10 millones de bits. Eh, Hoy la LAN está corriendo en 10 megabits, corre a 100 megabits, puede ya estar corriendo a 1 gigabit, ajá, a 10 gigabit, ajá, estamos hablando de millones, 1.000 millones de bits en un segundo, ¿ok? Entonces, los enlaces WAN bajan esas velocidades y están desde las velocidades de aquellas famosísimas, si escucharon, de 128K, ajá. Por ejemplo, seguramente muchos, bueno, algunos de ustedes tenían conexión a internet por módem, ¿no? Y que usábamos la línea telefónica con ese famosísimo ruido de llamada del módem hacia nuestro proveedor. Bueno, era una llamada telefónica lo que estaba haciendo mi computadora para conectarse a internet. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de que trabajaban a 64K. Es decir, hasta eso se escucha poco, pero son 64,000 bits en un segundo. O sea, decimos uno y pasaron 64,000 bits. Claro, ahora las LAN, perdón, las WAN han incrementado un poco esa velocidad. Hoy ya no es viable 64K o ni 128. Hoy ya nos venden con esos bemoles que ya comentamos, ¿no? Nos venden los servicios a 10 megas, 20 megas, 40 megas y hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ok, tecnológicamente hay una gran diferencia en cuanto al protocolo, a la forma de comunicarse, las distancias, y son complementarias, no es que una sea mejor que otra, ¿no? Son complementarias porque los usuarios siempre estaremos en los esquemas inmediatos, en los esquemas LAN y necesitaremos de conexiones WAN para integrarnos al mundo de Internet, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, ¿aquí algún comentario, pregunta, maestros? No, ninguna, nada más me acordé cuando uno duraba 2 horas en bajar una canción en app por Napster. Sí, claro, claro. Y oiga, maestro, ¿y se acuerda cuando nadie, a ver, no van a recibir llamada porque me voy a conectar a internet, También. ¿no? O de repente tu tía intenta comunicarse conmigo, por favor, desconéctate, estás conectado a internet. Entonces, no podía entrar una llamada ni salir, por supuesto, porque estábamos conectados. Eso, claro, es histórico y eso es una realidad, por supuesto. Muy bien. Ok, aquí está un poquito el contexto de lo que usan las redes. Y bueno, hablamos de cobre. Acuérdense que en términos generales el medio, así como las redes en general son LAN y WAN, los medios se van a catalogar como medios guiados y medios no guiados. Ajá, guiados por el término de que físicamente la señal va por un ducto. En la parte de Ethernet, bueno, Ethernet usa cobre
y usa fibra. Entonces, los ductos como el cobre y la fibra hacen que la señal se traslade precisamente en ese medio, sin tener un esquema de dispersión, cosa en la que no nos vamos a meter porque todo es todo un tema, ¿no? La dispersión de la señal. Entonces, en el cobre viaja la señal eléctrica, ajá, y esa señal no se sale. Claro, pueden haber interferencias por otras fuentes, pero esa señal, vamos a decir, mientras la señal no encuentre un vacío, esa señal continúa en el medio, en el cobre. Lo mismo sucede con la fibra óptica. La señal luminosa, la señal de luz, se traslada precisamente en su medio. ¿Ok? En el caso, fíjense, de la luz, es importante, bueno, en el cobre, como lo estamos viendo un poquito aquí arriba, los revestimientos dependen del tipo de cable. Hay cables UTP que no tienen un revestimiento más que el que viene de protección externa, ¿ok? Porque vamos a usarlo en un ambiente, o se usa en un ambiente no tan ruidoso en todos los aspectos, ¿ok? Pero hay cobre que viene con revestimiento tanto mecánico como eléctrico. Mecánico me refiero que le da mucha rigidez y resistencia porque se van a usar en ambientes rudos, o como la industria comparada con una universidad o en la casa se considera un ambiente rudo, y eléctrico porque tiene una malla que lo protege de interferencias, una malla que va a tierra y lo protege de interferencias electromagnéticas hasta cierto punto, ¿no? O sea, al final si hay un mal cableado y hay mala integración entre el cable y el conector, también es un punto de fuga en el que podemos tener pérdida de señales, ¿no? En el caso de la fibra, como en este fenómeno es luz, bueno, hoy lo que se está usando más es el plástico prácticamente para transportar la luz. Bueno, en general hablo de plástico, es un plástico especial, por supuesto. Eh, el revestimiento inicial que tiene la fibra es para que la luz no, no tenga una fenómeno sí, sufra un fenómeno de dispersión. Hoy sabemos todo, ¿no? Con el famoso experimento del vaso de agua, el vaso transparente de agua y el lápiz que ponemos. Hay un efecto ahí visual, ¿no? Que no es más que un fenómeno de la... bueno, los fenómenos de refracción de la luz, este, porque los rayos inciden en otro sentido en el medio agua que en el medio aire, ¿no? Entonces, la fibra tiene un revestimiento que lo primero que procura es evitar la, la difracción. A ver, una cosa es difractar y otra cosa es refractar, ¿no? Refractar la parte del efecto de rebote, que la refracción sí es importante en la fibra, porque lo que queremos es que la luz en un momento dado sí se pueda conducir. O sea, la luz choca, ¿no? Así como un rayo choca en el medio. Y lo que queremos es que vaya chocando de tal manera que se vaya conduciendo en ese hilo pequeño de plástico. ¿De acuerdo? Y lo que menos queremos es que, bueno, que se dé mucha la refracción y que se difracte, ¿no? Que se pierda la señal. Entonces, esos son medios guiados. La señal va viajando en ese medio. Y los no guiados, pues, prácticamente son los inalámbricos. En este caso, Wi-Fi o radiofrecuencia y algunos que vamos a ir conociendo. No guiados, ¿por qué? Porque sí usan el ambiente como medio, incluso en la parte electromagnética, el aire es uno de sus mejores medios para que la señal tenga la propagación, ¿de acuerdo? Pero esa señal electromagnética puede tener diferentes tonalidades, que en este caso serían las diferentes tecnologías, ¿de acuerdo? Que vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Hasta aquí un comentario.
Ok, entonces vean, estos son los elementos, los componentes. Hoy estamos plagados de protocolos, por donde lo veamos, ya sea LAN, WAN, inalámbrica, son protocolos, por muy sencillo y complejos, son reglas de cómo nos comunicamos, ¿sí? Y estamos ensamblando protocolos en un proyecto donde hay que comunicarse. Claro, eso está basado en protocolos de red o basado en protocolos de comunicación. El tema, el término protocolo es universal, es estándar en términos de reglas, ¿no? Y hay protocolo para todo, para, para entrar a un lugar, salir de un lugar, permanecer en un lugar, ¿no? Son reglas. Y lo acuñamos con el término de comunicaciones o de red, que son ya las reglas para que los equipos o dispositivos se puedan comunicar, ¿no? Hoy hemos usado la IP, en este caso, que es una de las protocolos, o bueno, protocolo de Internet denominado para integrar dispositivos, ¿ok? Es una red que se ha estandarizado, no es la única red, pero es la red eh, que se ha abierto más por su facilidad de implementación, por su apertura, facilidad de implementación como usuario y apertura y facilidad de implementación en los equipos. Entonces, eso, hagan de cuenta, este esquema, o sea, la IP no es de nadie. Si hay un creador, todo, hay diseñadores, pero la IP no es de nadie, es un esquema que a nivel mundial se puede usar. Y claro, y hablamos un poquito de eso, o sea, ¿por qué se da la estándar y la normalización? Porque al final podemos tener un proyecto IoT bastante bueno, o un proyecto de control y monitoreo muy bueno, pero si no tiene integrados protocolos de comunicación, en algún momento dado dijeras, ese proyecto no puede mandar datos, ¿no? Está aislado. Entonces, bueno, eh, ese es un poquito el esquema de hoy. El IP es lo que está ensamblando, ¿no? Se está ensamblando, perdón, para la integración de dispositivos. Claro, hay un esquema de ruteo, es necesario el ruteo, vean un poquito este esquema. Estamos en diferentes ambientes donde estemos, necesitamos integrar lo que tenemos localmente hacia la parte de la nube. Ajá, recuerden, en la nube hay de todo y de lo mínimo, ¿sí? El concepto de la nube es que puede haber 100 dispositivos o puede haber uno solo. Eh, en un momento dado no me interesa que haya como usuario final, pero lo que sí me interesa es que sean dispositivos que me permitan la interconexión entre una área y otra. Entonces aquí, bueno, hay dos jugadores en general. En general, los proveedores de servicio que están implementando equipos, protocolos e interconectándolos y el usuario final, en este caso son las instituciones y nosotros como individuales, como personas en casa, ¿no? Entonces integramos nuestra red hacia la nube. Lo que al final queremos como usuario final son servicios, ¿sí? ¿Dónde está un servidor? O sea, ¿qué aplicación uso para accesar a un servidor y me muestre o le mande yo un dato y lo pueda visualizar desde cualquier punto de mi compañía, ¿no? Ajá, entonces el ruteo es fundamental aquí porque estamos brincando de segmentos de red diversos, ¿sí? O sea, es un mundo de segmentos, ¿no? En casa tenemos un segmento de red. Ajá, ya más o menos lo visualizamos. Ok, al salir, perdón, de casa, el dato se integra a otro segmento de red. Y así finalmente, si el server está en Estados Unidos, tiene que pasar por diferentes segmentos de red. Y para eso se requiere la parte de ruteo. Ok, bueno, eso es un poquito la integración del esquema de redes bajo los elementos que son una LAN, una WAN e Internet, que al final es una red, ¿no? Internet ya le da la connotación de una infraestructura física y una infraestructura de aplicaciones y funcionalidades, ¿no? ¿Ok? ¿Algún comentario aquí?
Ok. Eh, Algo importante es que dentro de los protocolos hay algunos en boga, pero dentro de los protocolos de Internet de las Cosas, tomando en cuenta, maestros, que esto ya está funcionando, es decir, hoy ya tenemos una red, hoy en casa o en el trabajo nos conectamos a Internet, esa infraestructura ya está montada, ya funciona. Lo nuevo es, tengo mi proyecto y tengo que montarlo a la red. Ajá. Acuérdense que la connotación de protocolos de Internet de las Cosas es hoy la idea que tienen ustedes es amplia, es decir, no es solo un proyecto electrónico conectado a la red. Incluso hoy pueden decir ustedes que no es solo un proyecto electrónico conectado a la red, conectado a Internet, ¿no? Sino que en su contexto completo le genera un valor a mi institución, a mi negocio y me está ayudando a hacer las cosas de diferente manera. Esa es la conceptualización de protocolos de IoT, ¿de acuerdo? Claro, hay que empezar, hoy estamos en ese contexto, tenemos que ir empezando con qué se ensambla y tomar una tarjeta, ponerle datos, leerle datos, mandarlo hacia arriba y bueno, lo demás ya lo vamos complementando con las arquitecturas de las capas superiores, ¿no? Que en un momento dado hace unos 3, 4, 5 años se hablaban de los especialistas de IoT, pero si se dan cuenta por la propuesta del modelo en capas de los proyectos de IoT, ese experto en IoT deberá tener muchas habilidades, cosa que hoy de repente se complica porque tendemos a ser especialistas en nuestra área o especialistas donde nos gusta, ¿no? Entonces, IoT da para todos. Los especialistas en hardware, especialistas en la parte de red, los especialistas en base de datos, especialistas en aplicaciones y especialistas en hacer que corra el negocio independientemente del hardware que tenga e integrar uno nuevo y estar actualizando los proyectos para mantener el valor agregado, ¿no? Entonces, realmente esto de IoT no es nada más un hardware, lo conecto y se acabó. Eh, Insisto, repito, sí hay que ir poco a poco, pero es importante tener ese contexto, ¿no? Entonces, por aquí tenemos un contexto de cómo tenemos que considerar el esquema, el entorno para tener en este caso una seguridad o darle una seguridad a los proyectos, ¿no? Ok. Entonces vean, aquí en esta parte hay un protocolo, este no lo vamos a usar todavía, bueno, al menos en este módulo no. Hay un protocolo que está repuntando muchísimo, que es el MQTT, que es el, le llaman el transporte telemetría de mensajes en colas, y ahorita vamos a ver por qué. Telemetría en términos de distancia, ¿no? Y mensajes porque no estamos hablando de una masividad de datos dependiendo de la naturaleza, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, la, la mayoría de los proyectos de IoT tienen una arquitectura de datos que todavía es inferior a la arquitectura de datos que usamos cuando accesamos Internet, simplemente cuando estamos en el browser de Internet, accesamos a una página y esa estructura de datos tiende a ser bastante grande porque la información que se pretende intercambiar es alta, la cantidad de información es alta. En los esquemas de Internet no hay esa necesidad, perdón, en los esquemas IoT, de repente no hay esa necesidad dependiendo de eh, el tipo de variables que vayamos a censar, ¿no? Desde algo muy ligero y de baja velocidad como lo es la temperatura, porque la temperatura es una variable lenta, hasta el monitoreo
de las revoluciones del motor de un coche, ¿no? O el escaneo de la variable o de la alerta para mandar encender la bolsa de aire, perdón, de un coche. Entonces, son detalles técnicos diferentes que nos van a dar idea de decir qué uso, porque, por ejemplo, en la parte del automotriz hay procesos, hoy usan multiprocesos y hay prioridades entre los procesos. Ajá. Entonces, un proceso que tiene alta prioridad precisamente es el control de la bolsa de aire. Entonces, comparado con otros procesos dentro del coche. Ujú. Entonces, eh, eso dicta, maestros, el tipo de seguridad y el tipo de protocolo para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo menciono y más adelante lo vamos a comentar también. ¿Dónde están vamos a decir, de qué depende de velocidades, en distancias, para poder implementar, ¿no? Entonces, vean, esta parte que vemos aquí va a ser fundamental en los proyectos IoT, porque nuevamente, ese proyecto que ya tenemos trabajando y funcionando, en un momento dado, tenemos que dar veracidad al sistema, sobre todo a la red, de que lo que se está conectando y haciendo peticiones es un dispositivo autorizado, ¿sí? Entonces, en ese contexto hay que cumplir con varias reglas, como lo es en este caso una autenticación, ¿sí? Tengo que autenticar, tengo que decir que soy quien digo ser, ajá, ¿sí? Entonces me autentico y principalmente algunas acciones de autenticación son cuando hay una conexión y en nuestro esquema, maestros, como usuarios, es, soy fulano de tal, pongo mi correo y, este es mi password que en un momento dado está registrado, ¿no? Entonces, soy quien digo ser, ¿ok? El sistema debe tenerme registrado y dice, a ver, voy a buscar si es cierto que está autorizado. Si está dentro de la base de datos y no tiene ningún requerimiento, por ejemplo, como qué tipo, hoy sería actualización, que mi sistema esté actualizado en términos de protocolos de comunicación y estándares, por ejemplo. Por ejemplo, Internet, la web, hoy es muy de eso. Ajá, nos está verificando que tengamos las características del navegador que corresponden a los servidores. Y siempre lo está cuestionando y cuestionando y cuestionando. Bueno, esa es una, ¿no? Entonces, al final, los servidores tienen que autorizar. Ujú. Eh, Digo, soy fulano de tal, ¿me permites pasar o entrar o conectarme? Voy a buscar, permíteme, sí, sí estás autorizado. Y una vez que se da la comunicación, ustedes dirán, bueno, ya estoy conectado, ya mando. Pero hay políticas redundantes que van a decir, ok, ya tienes media hora mandando, ya tienes una hora, te desconectas, te vuelves a conectar y el sistema, los sistemas, los esquemas o las granjas de servidores tienen que estar constantemente lanzando un esquema de seguridad donde dice autentícate y para que te demos la autorización y bueno, es todo un roleplay ahí de seguridad que no nos vamos a meter en seguridad en este caso, pero es un punto que seguramente también han escuchado del lado de ciberseguridad, en la parte de o seguridad informática. Bueno, no es lo mismo, perdón, pero el tema de ciberseguridad está más enfocado a esa parte de digital, ¿no? Entonces, es un tema importante porque, repito, en el momento que un dispositivo, el que quieran, el más sencillo, se puede conectar a la red usando una dirección IP, en primer lugar, ese dispositivo está localizable. ¿Ok? En segundo lugar, ese dispositivo, el hecho de que se pudo haber conectado, puede mandar lo que sea, ¿eh? Lo que se antoje bajo el perfil del usuario. Y si hablamos de un usuario como hacker, al final puede estar ensamblando tablas, librerías o tablas de datos que insertas a un servidor y no te la acabas, ¿no? Lo mínimo puede ser una denegación de servicio que, bueno, entonces IoT va a requerir o requiere más bien de un esquema de seguridad, ¿sale? Y es un proyecto, es una tarjeta electrónica, sí, 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 pero el contexto va a ser ese, porque
primero tienes que asegurar al esquema, a Internet, que tu tarjeta cumple con los requerimientos, está actualizada y además está autorizada. Entonces, una vez que tienes esa conexión, obviamente se puede hacer lo que quieras, pero en ese contexto, pues al final sí estás detectable, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Algún comentario hasta acá? Maestro, entonces un Perdón. mecanismo para proteger sería segmentar la red y por un lado colocar toda la parte de dispositivos de IoT, ¿no? Sí, desde ese principio, eso, Ujú. eso es algo, vamos a decir, me regreso un poquito por ejemplo, bueno, aquí tú puedes tener toda tu red de sensores o dispositivos que son tu conjunto, vamos a decir, IoT en la corporación, ¿no? Entonces, ese conjunto, ¿sí? Puedes hacer que mande y reciba datos, perdón, por ejemplo, aquí estamos hablando específicamente en una LAN. Ajá. Hoy, un recurso, comentaba en otro momento, dentro de las LAN hay algo que se llaman LAN virtuales. En las LAN virtuales podemos agrupar usuarios de diferente tipo, ¿ok? Los administradores, los maestros, diseñadores, otra LAN virtual para la parte del área de mantenimiento, contabilidad. Entonces, segmentas a los usuarios independientemente de donde se encuentren ubicados físicamente, ¿sí? Entonces, hay 5 carreras y hay un director por carrera. Entonces, los directores están en su edificio, cada quien. Entonces, bueno, de algún momento puedes generar una pequeña LAN virtual a donde integres a los 5 directores. Sí, digo, es un ejemplo nada más para ver el esquema de separación, porque realmente sería un recurso demasiado grande como para 5 o 6 usuarios, ¿no? Sí, a lo que voy es que esas VLANs van a sujetar el tipo de tráfico. Y en una VLAN, entonces, hoy es una vamos a decir, tecnologías en LAN que podemos usar para separar el tráfico de todos los usuarios que van a Internet o que accesan servidores del tráfico que mis dispositivos están mandando, ¿sí? Por ahí, sí, en términos de infraestructura, sí será interesante ver esa integración y comportamiento. Y por otro lado, no dejar de usar protocolos de cifrado o también conocidos como encriptación en la comunicación, ¿de acuerdo? Porque pues es muy famoso, hay fenómenos muy famosos en los que los controles de las plantas son manipulados y, por decir, un horno está mandando su temperatura a 100 grados y de acuerdo a eso, pues el proceso va dando. No puedes hacer que el horno siga mandando 100 grados durante todo el tiempo cuando tú te dedicas a mover el proceso. Entonces el proceso hace que esa temperatura se vaya arriba, 100, 110, 150, pero sigues recibiendo 100 grados. ¿Qué pasó ahí? Prácticamente llevas el proceso a la catástrofe, ¿no? Ese tipo de, de fenómenos, es decir, bueno, de acciones ha sucedido y se pueden hacer. Entonces, este esquema de infraestructura, como lo comenta maestro, adicionado con una parte de cifrado o encriptamiento en la comunicación, sí son importantes en proyectos IoT. Hoy, por supuesto, ustedes pueden llegar a casa o a la institución y decir, ahí está mi proyecto, oye, ¿qué hay de la seguridad? Ahorita no tiene, ¿no? Pero, ok, y funciona, y sin problema. Se van a conectar a una página de Google, a una de Microsoft, y sin problema se puede conectar, pero sí hay que ir pensando, sobre todo cuando, por llamarle de alguna manera, implementamos proyectos ya en la parte productiva, ¿no? Proyectos, vamos a decir, reales, que sí estén dando una funcionalidad o un valor a nuestro proceso de enseñanza o por ejemplo, echamos a andar la planta de tratamiento de agua en la universidad y queremos monitorearla.
Entonces, eso ya es un proyecto bueno, real, ¿no? Entonces, habrá que considerar en un momento dado ese esquema de seguridad. Ujú. No sé si respondo. ¿Algún otro comentario? Sí, maestro, perfecto. La otra pregunta que tenía yo, en este sentido, ¿existe algún estándar que ya considere específicamente para IoT o lo abarca desde un punto de vista general como la 27001 Eh, en la parte de seguridad? en seguridad, bueno, es que, mira, en seguridad podemos hablar que sí hay estándares, sí, por supuesto, pero hay, en tema de seguridad incluso podemos hablar que hay un esquema de capas, en el sentido de que, por ejemplo, hoy tu dispositivo tiene un número de dispositivo, ajá, que localmente, bueno, lo insertas, ¿no? Como en la programación, y a nivel servidor das de alta ese ID de tu dispositivo. Y así, si tienes varios dispositivos, cada dispositivo tiene un ID y puedes generar un esquema de autenticación, de logueo y autenticación para que se conecten. Pero ese es un esquema de seguridad. Ajá. El otro que habrá que ver es que puedes tú mandar el dato y, y si bueno, con tecnología tú lees una trama de ese dato, de esa comunicación que están mandando, y resulta que si no hay cifrado en la transmisión, puedes leer el dato. O sea, dice temperatura 1, 30 grados, y así, ¿no? Temperatura 2, 33 grados. Entonces puedes leer. Entonces, una cosa es que tengas un esquema de seguridad en la autenticación y otra cosa es a la transmisión. Entonces, por ejemplo, ahí es seguridad a la conexión, ¿sí? Cuando digo, soy fulano de tal, ¿me dejan pasar? Sí. Y otra cosa es seguridad en la transmisión. Ajá, que hoy estamos hablando que el dato que envíe vaya cifrado. De acuerdo que hoy, por ejemplo, un esquema inmediato es lo que, lo que vemos en la parte de Wi-Fi, y porque los equipos ya requieren esa parte de cifrado, ¿de acuerdo? Entonces, y la otra es lo que vemos, y lo pongo en general ahorita para no meterme tan a detalle, es, ustedes han escuchado hablar mucho de HTTP y HTTPS, ¿no? La letra S al final. HTTP me permite accesar una página, visualizar todo lo de la página y el ir, el transmitir y recibir va en texto plano, texto libre, no va cifrado. ¿Ok? Y HTTPS me cifra. Y ahí viene todo el tema de certificados, de seguridad y todo eso, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, y sí, sí está basado en ese estándar en general, sí es el esquema de seguridad 27000, sí, y hay un apartado en la parte de comunicaciones, por supuesto, sí. Cae ahí como lo comentas, maestro. Ajá, Perfecto, muchas gracias, maestro. ok, ajá. Ok, vean, entonces en el esquema de tecnologías inalámbricas en general, vemos este cuadro. Perdón, yo tengo una pregunta, maestro. Ujú. No sé si estoy entendiendo bien. Entonces, todos los esquemas de encriptación trabajan al mismo nivel, en la misma capa. Por lo que acaba de mencionar, yo esperaría que no. Y, por ejemplo, si una empresa requiere instalar un sistema o un esquema de encriptación, ¿necesita o requiere de algún permiso, algún tipo de autorización? Es que depende de la tecnología en la que vas a utilizarlo, maestra. Por ejemplo, ahorita retomo la parte de web, eh, y hagan la prueba. Bueno, en un momento podemos hacer la prueba. Cuando accesamos una página, le ponemos el nombre. eh, si esa página que es de una compañía que, por supuesto, es dueña de esa página, tiene certificados de seguridad, entonces hay un tercero, hay una institución, un organismo, por eso, tercero, o sea, estamos el usuario, está la compañía y hay un tercero. Ajá. Ese tercero, hagan de cuenta que es como el aval, ajá, que dice, la compañía
tecnologías.com si es quien dice ser. Y entonces ese tercero emite un certificado, ¿ok? Y ese certificado pues tiene que ver hagan de cuenta que es como nuestro IFE, y va cifrado, todo encriptado. Es más o menos algo similar, ¿no? O sea, yo soy fulano de tal, ¿qué tal? Mucho gusto. Y algo que avala quien dice que es quien soy es el IFE. Ajá. En web sucede algo similar. Entonces, ese tercero dice, ok, la compañía fulana de tal, sí, sí es quien dice ser. Y ese certificado está disponible a nivel internet. Entonces, cuando nosotros en la casa, en browser, eh, ponemos el nombre de esa compañía en el browser, ¿no? Tecnologías.com. Lo primero que hace nuestro browser es ir a buscar ese certificado, si que en un momento dado debe existir. Si no existe, entonces, en general, el browser nos manda, es un riesgo a la conexión, no se localiza certificado de autenticación. Eh, eh, Se ha bloqueado el acceso, quiere proseguir o... Ajá. Para eso estamos hablando de una compañía que quizá no se actualizó en su momento, porque vean, cuando, cuando nosotros recibimos un equipo de cómputo en la universidad o en la compañía, ese equipo de cómputo es administrado por el área de sistemas. Entonces, el área de sistemas, en un momento dado, como ese equipo de la compañía que va a ser usado por un empleado de la compañía, se tiene que asegurar en ese aspecto. Entonces, hay un momento en que el área de tecnologías de TI se asegura de que la computadora esté actualizada en términos de certificados. Entonces hay un momento dado que dice, eso es transparente, ¿no? Cuando estamos en la universidad y accesamos a muchas páginas, de repente una que otra nos manda un error de acceso. Ajá. Eso significa que el esquema de certificados no está actualizado y habrá que ver si esa compañía está autorizada o no. Pero generalmente sí. Entonces, ese es un esquema a nivel, si vamos a ponerlo así, a nivel de acceso de aplicaciones, por ejemplo, maestra, ¿no? Porque hay un tercero en ese caso. Entonces, en ese aspecto hay un procedimiento y hay jugadores, por decirlo así, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que no estuviera tan controlado. Ustedes están en casa y tienen un sistema meteorológico, ajá, y que lo quieren conectar para que esté accesible. Y el sistema está en su casa, ahí en techo, midiendo velocidad, temperatura y todo lo que hace el sistema. Y eso lo quieren poner disponible en una página o en un apartado de una página de su universidad. Esa conexión es algo muy de la mano de los administradores. Lo primero que te va a decir el administrador de TI es, a ver, ¿qué me vas a mandar? Porque en estricto sentido es una conexión inmediata entre mi equipo de cómputo y el servidor de la universidad. Entonces ahí no tan fácil te va a dejar entrar. Es decir, hay tecnologías, ajá, y te va a decir, vas a usar tal IP, y va a ser pues hasta incluso hasta este tipo de tramas y tienes que primero loguearte tu usuario, bla, 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 te va a poner esas exigencias, porque si no las cumples, cualquier área de tecnología te va a decir, ¿sabes qué? Espérame, de este lado vamos a poner nuestro esquema de seguridad porque no sabemos qué nos vas a mandar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es algo muy fuera de estándares, porque te estás poniendo de acuerdo precisamente entre dos puntos. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, pero hay que establecer bien qué es lo que vamos a mandar. No sé si respondo un poquito. Hay cosas que están ya estandarizadas y corren en automático. No lo vemos. Cuando nos conectamos a Wi-Fi en casa, ese es uno, ¿no? Cuando nos conectamos a Internet, ese es otro. Pero porque ya hay esquemas en el Inter que hacen el proceso muy automático. En el caso de que vamos a desarrollar nosotros, incluso nosotros tenemos de la mano el hardware y nosotros le vamos a insertar un programa y vamos a provocar que se conecte a Internet, ahí hay un punto un punto débil, ¿no?
hay una vulnerabilidad que le estamos provocando a la infraestructura. Entonces, bueno, hoy es importante que ustedes conozcan y que se conozca en este ambiente que va a tener que ser así dependiendo el grado el impacto y la profundidad que tenga mi proyecto, ¿no? No sé, contesto la pregunta maestra. Sí, sí, gracias. Lo que pasa es que yo me imaginaba que si, por ejemplo, establezco una LAN pequeña aquí en mi casa, ¿no? Así como el ejemplo que usted ponía, Ajá. y controlo yo mismo un sistemita, eh, todos los aparatos electrónicos que aquí tengo, pero quiero reforzar esa seguridad para evitar personas ajenas. Mi pregunta sería, ¿cómo tengo que solicitar ese tipo de seguridad, si es que lo tengo que hacer, y cómo, pues, cómo lo puedo instalar? Pero creo que me contestó al decirme que me tengo que conectar a internet y eso no es tan simple, ¿no? O La no. conexión, lo que pasa, vean, ahorita me viene a la mente lo más inmediato son los proyectos de videovigilancia, por ejemplo. Usted está en el trabajo y conecta una cámara IP en su casa y esa cámara IP la enlaza a su Wi-Fi de tal manera que esa cámara IP esté localizable desde la universidad o desde el punto donde usted se encuentre. Porque hoy esas tecnologías traen, por ejemplo, una aplicación, sobre todo móvil, ¿no? Otra puede ser por cómputo, de escritorio. Entonces se conecta a algo que le llaman un socket. Y el socket es un conjunto de direcciones IP y puerto. Ajá. Que en este caso, la transmisión, la tecnología, es decir, la empresa que desarrolló la tecnología, en un momento dado tuvo que implementar el esquema de cifrado de esos datos. ¿Qué datos? Las imágenes. En este caso, como estamos hablando conexión IP, prácticamente, bueno, hoy lo que está en punta son las tecnologías IP, cámaras IP, teléfono IP, ajá, y bajo la red digital, esos son unos y ceros, ¿de acuerdo? Que si no va cifrado, hay tecnología que la puede leer. ¿Y qué significa? Pues que puede ver la imagen o escuchar la voz o ver el dato. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿qué hace? Monta su cámara, la conecta a internet y todo lo que esté leyendo estaría bajo un esquema cifrado, pero eso ya viene propio de la tecnología de las cámaras. Ajá. Y hoy eso se puede hacer. Hoy podemos comprar algo en estas grandes empresas ¿no? Costco, Sam, y compramos cámaras, la instalamos y eso sucede, ¿de acuerdo? Pero hay un esquema de conexión, sí, y lo tenemos que localizar a través de una IP y de un puerto virtual. A lo que voy es que es algo ya integrado. Ajá, ya está implícito el cifrado. Como nosotros estamos viendo un punto de vista de desarrollo, de integración, en las primeras pruebas pues van a ver que no hay nada de cifrado. Lo que queremos es conectar. Entonces, hay que considerar una situación de seguridad con alguna tecnología de cifrado de lo que yo voy a mandar de aquí al servidor. Ajá, entonces creo que por ahí, no sé si ampliamos un poquito más. Híjole, bueno, permítame ir cerrando un poquito. No quiero dejar de que veamos la parte de integración. Falta un poquito de tecnologías inalámbricas. Nada más voy a mencionar esta parte general y nos metemos a la parte de simulación. Vean, este es el contexto de frecuencia, perdón, de frecuencia contra distancia, bueno, sobre todo ancho de banda. Eh, Ancho de banda alto y bajo contra distancias, ¿de acuerdo? El ancho de banda, maestros, recuerden, bueno, si no lo han escuchado, es la capacidad de transmisión. El ancho de banda se asemeja mucho, o se da mucho el ejemplo
de las carreteras. Una carretera libre, ¿no? Una libre a la ciudad, es de 2 carriles, ida y vuelta. Ajá. Hay carreteras, segmentos de carreteras, sobre todo las privadas, que tienen 3, 4 carriles. Entonces, en ese sentido, las carreteras de 4 carriles de ida y 4 de regreso tienen mayor capacidad de transporte que la de uno y uno. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es aritmética pura, ¿no? Entonces, en las carreteras de 4 pueden viajar en un momento 4 coches al mismo tiempo. En las carreteras libres solo viaja un coche en un instante. Entonces eso me da la seguridad de que, por decir, las carreteras de 4 transportan 4 coches en un segundo. Pueden pasar 4 coches al mismo tiempo. Y en las carreteras ida y vuelta es un coche en un segundo. A eso se le llama capacidad de transmisión. Entonces, esta gráfica habla un poquito de las tecnologías que están desde capacidad de transmisión baja a la alta. ¿Ok? Y, por ejemplo, estamos hablando aquí, toda esta parte que está en la parte baja, son velocidades. Por ejemplo, Bluetooth es uno de ellos. Ajá. RFID, o sea, radiofrecuencia es uno de ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de los bits por segundo. Ajá. Y a partir de aquí, en el rango medio, están todo esto que está aquí, 802.11, todo es el Wi-Fi. Ajá. Acuérdense que estamos hablando de inalámbrica. Lo último es el 802, el AC. Ajá. El AC, que estamos hablando de 600 megas. Claro, son tecnologías que hablan de banda doble. En otro momento lo podemos comentar. O doble banda, más bien, perdón. Sí, son tecnologías de alta velocidad. Y generalmente nosotros, bueno, seguramente ustedes tienen en su Wi-Fi, tienen un 11N, ¿sale? También de alta velocidad. Ya estamos hablando más o menos de 54 megas, ¿de acuerdo? Y después vienen esas que están acá, son tecnologías celulares, ¿sí? 2G, 3G, 4G, sí, seguramente muchos ya han vivido desde las 2G, ¿no? Del GSM, o envío de datos único. Ajá. Ancho de banda amplios, ¿ok? Y aquí está un poquito, por ejemplo, este protocolo Zigbee es un protocolo que tiene un punto de vista de IoT, ajá, por la carga de trabajo, por la carga de información que requiere, ¿ok? Entonces, eh, este, este, este esquema habla un poquito de qué tanta capacidad de transmisión hay, ajá, hacia arriba, con qué tanta distancia alcanzo. Ajá. Por ejemplo, vean, satelital es lo que está en extremo. Ajá. O este caso que se llama Low Power One, son tecnologías One que alcanzan larga distancia, pero tienen baja capacidad de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un juego, eh, es una gráfica que se deriva del comportamiento de la transmisión, maestros. Es decir, esto es lo que arroja la tecnología, no es un momento dado algo que, yo quiero mover 4G por acá, ¿no? Porque comercialmente lo están consumiendo mucho y lo jalo. No, no es tan así. Entonces, lo que va sucediendo es que como se va renovando la tecnología, van surgiendo las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, 5G es la que se está esperando a nivel mundial para resolver todo el esquema de IoT, porque es una alta velocidad, seguramente han escuchado ya, lo hablan, lo venden como que puedes bajar cientos de películas en microsegundos, ¿sí? Si hoy se conectan a Netflix, no sé, dependiendo de lo que tienen de conexión, y accesan a una película, que dicen, pues rápido, pero con 5G la tendencia es que puedas bajar, hablo y me estoy quedando corto, en cosas de microsegundos, milisegundos, cientos de películas, 100, 200, 400 películas, así en un chasquido. Ajá. ¿Por qué? Porque la capacidad de transmisión es altísima. Tiene una tecnología muy, muy diferente a lo que está trabajando 4G, por ejemplo. Digo, y no por meterme, son tecnologías interesantes, pero
no es tampoco el caso meternos a cómo están señalizando, porque son términos de protocolos y formas de señalización en este caso, ¿no? Entonces, bueno, este es un contexto y los contextos IoT están por aquí abajo, ¿sale? Entre un 802.11, por acá más o menos, así. Claro, ¿podemos usar 2G? Sí, claro, pero sabemos que estamos hablando de datos, ¿no? Uso de datos, que ya me cuesta. Y otros esquemas son tecnologías que están pegadas a la infraestructura de red, que, claro, cuesta, pero eh, Wi-Fi en casa ya lo estoy pagando mes a mes y lo puedo usar 10 horas al día o 2 horas y me cuesta lo mismo porque ya pagué. Entonces, eso es lo que está un poquito también dando la parte de revolución en qué tecnologías voy a usar para, para IoT, ¿no? Que IoT está por aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Ok. Sí, perdón, yo tengo uno. Y Sí. se podrían complementar, por ejemplo, yo pienso también en capacidad, ¿no? No sé, pensaría que en un celular no tengo tanta capacidad, pero no, pienso que si lo complemento con alguna otra tecnología, a lo mejor podría tener un sistema más eficiente, no lo sé. Eh, sí, complementar sí se puede, por supuesto, pero habla, por ejemplo, de segmentos. Es decir, eh, aquí, perdón. Bueno, una cosa es complementar, y claro, entiendo la parte de la pregunta, y otra cosa sería mezclar. Mezclar no pudiéramos, ¿no? Complementar sí, en el sentido de que, bueno, se van a establecer segmentos. En mi casa yo puedo tener Wi-Fi. Ajá. O por ejemplo, a ver, eh, eh, tenemos un invernadero, algo que se ha estado gestando mucho desde hace ya rato, invernadero allá al lado del campo de fútbol. Y em, Ethernet alámbrica, por ejemplo, no es viable. ¿Por qué? Porque necesito 480 metros de cable. Okay, no es viable. Wi-Fi, a ver, ¿cuál es el edificio más cercano? Pues son 480, 500 casi metros. No es muy viable y además es una tecnología, vamos a decir, sobrada, ¿sale? Es una tecnología muy buena, Wi-Fi, lo que tenemos en casa, muy buena, que acepta múltiples conexiones, pero está sobrada. Hagan de cuenta que se me ocurre, que cada miembro, en casa habemos 4 miembros, y cada uno de ellos tenemos de transporte una van, ¿sí? Una van que tiene 8 plazas, cada uno. Oye, pues sí me lleva y me trae, pero está muy sobrado, ¿sí me explico? Por la cantidad de datos. Entonces, tenemos que ir buscando, dices, ok, a ver, qué tal RFID? Sí, me late, puede ser. Estamos cubriendo hasta 200 metros. O a ver, ¿qué tal Bluetooth? ¿Ok? Entonces tenemos que evaluar un poquito eso y a partir de ahí, quizá esa conexión Bluetooth llega a un punto donde, ¡pum!, brinco a Wi-Fi o brinco a Ethernet, por supuesto. ¿Se puede en ese sentido? Por supuesto, se puede. Debemos tener los equipos activos para eso, por supuesto, debemos tenerlo. Eh, Dicta mucho el tipo de proyecto, incluso hasta pues el presupuesto que podamos tener, ¿sí? Lo menos de intermediarios en cuanto a tecnologías, pues sí, pero a veces no se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se puede complementar. Por ejemplo, ahorita comenta la red celular, pues bueno, estamos hablando, si hablamos de 4G, estamos hablando de kilómetros, no sé, creo 200 kilómetros. La 3G, no sé, 50 kilómetros y ya es una distancia considerable, pero obviamente eh, estamos hablando de datos y de costo. Algo cercano al celular es la tecnología que se llama GCRP, que no sé si la hayan escuchado. Es decir, uso mi celular, uso la red celular, pero uso una tecnología de mensajes, nada más. Entonces, el coste se reduce. Ajá, entonces ese mensajeo tiene una tarifa tan barata que de repente sí es usada para enlazar datos. Ajá, porque tiene una estructura de datos muy simple que hoy ya no se usa
no se usa para la comunicación. Hoy lo que tenemos son celulares multimedia. Ajá. Entonces, la estructura de datos que se usa en 4G es una estructura de datos multimedia. Nuevamente, es una van de 8 plazas que le puedo meter de lo que quiera. Ajá, pero sale caro. Entonces, el GPRS es una tecnología de transmisión de mensajes. Es algo más pequeñito y más barato. Y por supuesto que usa la red celular, y usando red celular alcanzo distancias pues de kilómetros. Ajá. Entonces no sé si también respondo nuevamente. Sí, gracias. Ujú. Hoy puede contratar servicios GPRS en su propio celular, claro. Y el coste es mínimo, se puede usar para ese tipo de transmisión. Claro, si es su celular, si es uso personal, pues no conviene, porque lo va a tener que dejar, ¿no? Para una conexión. Pero pues, hay otros equipos que bien lo podemos usar. Perdón, maestro. A ver, vamos a brincar un poquito a esto para continuar algo de simulación. Entonces, por favor, nos vamos a Tinkercad. Sí, sin problema. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Sí. ya hay software para simular dispositivos IoT y hacer esa prueba de rendimiento, hacer una comparación con redes 4G y 5G. Todavía bueno, al Eh, menos en mi caso no he visto ninguno que pueda yo simular esa parte de esa velocidad que me está ofreciendo. ¿Tú te refieres a la conexión de esas tecnologías? Ajá, a realizar toda la simulación, conectar todos los dispositivos y determinar un ancho de banda que sea semejante a 5G. Mira, bueno, sí hay, de hecho, sí, es cierto que hay, pero fíjate que Ujú. en ese aspecto de comunicaciones inalámbricas es software muy especializado que, la verdad, hay, vamos a decir, versiones que te llegan hasta cierto punto, por ejemplo, velocidad de propagación. Incluso le puedes simular, pones tú un punto de un celular, una tecnología, bueno, ya no hablemos celular, sino una tecnología, observa la velocidad de propagación, observas el área de propagación, incluso puedes simular se me fue, puntos de dispersión y choque de la señal, por ejemplo. Y entonces tú ves qué tanto desempeño tiene esa señal con ese tipo de bloqueo, ya sea una pared de concreto, ya sea un metal, ya sea un árbol, y observas. Y ese simulador te lo ofrece, pero no es muy comercial. Ajá, y es muy técnico en el sentido, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en pantalla es algo, hasta mi punto de vista es hasta muy lúdico por esto de acá, ¿no? Ajá. Pero ese software eh, que te comento es muy técnico en el sentido de que ves un mapa, una cuadrícula de un mapa donde tú prácticamente tabulas los datos que quieres, ¿no? Jalas la tecnología. En términos de ancho de banda, mira, de desempeño, sí lo puedes hacer, pero realmente eh, vamos a decir, solo es un esquema, ah, poder, como por llamarle de una manera, perdón, informativo, porque realmente o en la realidad no sucede eso al 100%. Ajá, Fíjate que yo entonces, ajá, utilizo uno que se llama Radio Mobile, ok, pero sí, sí. el rango de frecuencias que puedo yo simular es muy bajo, entonces no me da para justamente hacer las simulaciones para una red de 5G. Y bueno, 5G, híjole, es que ahorita está complicado con 5G, Sí, porque la sí hay verdad. varios, ajá, eso bajo el esquema de simulación,
pues está considerando los estándares, por decirlo así, comerciales, ¿no? Entonces, híjole, habrá que esperar cuando salga una librería, un aditamento de 5G para que la podamos insertar. Pero y es que en otros aspectos, a ver, cuando, cuando físicamente hacemos una conexión y de ahí sale estrictamente la antena celular y dices, este es 4G pura, a partir de ahí se convierte también hasta en un esquema de cuello botella en la parte de la detección del desempeño. El software que te detecta eso, es decir, ¿cómo detectas más o menos un desempeño del ancho de banda? Agarras un paquete, una trama, y lo envías, ¿no? En la red o al medio. Ajá. Eh, y la prueba básica es cuánto tarda en regresar y empiezas a medir velocidad y agarras otro tipo de paquete o en segunda prueba, agarras 100 paquetes igualitos y los mandas y mides el retraso de cada uno, la velocidad, bueno, de ahí saca la velocidad. Y otra prueba es, agarras diferentes tipos de paquetes y los lanzas. Entonces, eso más o menos te da una idea de cómo está respondiendo. El tema del desempeño se ve, es decir, en el medio sí es complicado, es decir, en el aire, como estén viajando y regresando las señales, es complicado, necesitamos equipo muy especializado, pero al momento que llega al celular a través de la antena, hay una interfaz hardware que le da una cierta latencia y debe haber un esquema de software que precisamente te hace esa vinculación del tiempo, quién llegó primero, quién no, cuánto tardó, y te hace esa interpretación del desempeño. Entonces, esas simulaciones todavía, sobre todo en la parte inalámbrica, ¿por qué inalámbrica? Porque es un medio muy caótico, a diferencia de un cableado. Este, entonces, sí, sí, es el software que es muy bueno, el simulador que es muy bueno, es muy caro, ¿eh? O sea, por eso te decía, hay versiones que nos permiten hacer ciertas cosas, pero hay otras que ya, bueno, a menos que consigas cosas, medio, bueno, craqueadas, pero es software especializado que al final tiene eso que te comento. Hay un punto de interconexión entre el hardware y el medio que depende mucho de esa interpretación. Ujú. Bueno, 5G viene, perdón por el término, viene bestial, ¿eh? En todos los aspectos, velocidad, señalización, control. Es una tecnología que ¿sí? Viene a integrar, a cambiar muchas, muchas cosas. Ok, ¿estamos aquí, maestros? Ok, entonces recuerdo que a ver, simulemos, creo que encendía y apagaba, ¿no? Ahí está, vean. Sí. Muy bien, listo. Lo que vamos a hacer ahorita es la lectura de, una, de un valor variable. Ajá. Es decir, vamos a usar una entrada analógica. Ok. Entonces, para esto, bueno, deben tener por aquí lo que es el pot. Ajá, potenciómetro. Ok, y recuerdan que habíamos medido el valor del potenciómetro. Sí lo medimos, ¿verdad? En un momento dado. Sí. Ajá. Vean, debe funcionar. Y esta es una visualización directa del valor analógico a través del multímetro, ¿no? Ok, ok. Ahora, entonces, en términos de código, este es el programita, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí acuérdense que, bueno, pues estamos usando el LED interno, ajá, y un LED externo, una salida adicional, ajá, que el LED interno en un momento dado incluso, pues se puede usar hasta para un proceso, ¿no? Cuando algo sucedió y lo mando a encender. ¿De acuerdo? En un momento dado, si no se requiere, pues se omite.
¿ok? Otra cosa que se me pasa, si ustedes, por ejemplo, ahorita está declarado el pin 13 como salida, y por default, por hardware, la placa detecta eso y enciende LED. Pero si ustedes conectan algo aquí, por ejemplo, otro LED en el 13, como el pin 13 digital está como salida, pues va a mandar la misma señal sobre física, bueno, sí, externamente sobre de este pin, ¿sale? Aparte de que encienda internamente el LED, mandará una señal 1 y 0, como está aquí la lógica, sobre de este pin. Y se va a mandar a encender o apagar lo que tengan ahí conectado. ¿De acuerdo? Ok, ahora, vamos a cablear, vamos a usar un, un pin analógico. Déjenme acomodar, voy a acomodar esto. Ok. Importante que todo el esquema electrónico esté aterrizado con el GND de la placa. ¿Okay? Esto habla de que se van a interpretar niveles de voltaje y bueno, para el mismo fin, ¿no? Si no hay una tierra entre la placa y la conexión eléctrica electrónica, habrán fallas o errores de lectura incluso. ¿Ok? Bien, entonces vean, aquí en este punto, eléctricamente, estamos tomando el valor variable del potenciómetro. ¿Ok? Y lo estamos visualizando. Entonces, ahí mismo, eléctricamente, vamos a tomar esa señal. Entonces, ponemos otro cable. Ajá. Déjenme, lo voy a poner así. Y lo vamos a llevar a este pin que dice A0. No es más que un pin analógico 0, denominado como 0. Si quieren, le cambiamos el colorcito para identificarlo. ¿Ok? Y listo, es lo único. Estamos recogiendo la señal variable del potenciómetro. ¿De acuerdo? Y pues lo demás ya está a tierra. Con este pin que está aquí, aterrizado, y todo el sistema también tiene el común o el GND. Ajá. Ya está. El sistema está integrado. ¿Alguna pregunta? Mm, la tierra la pusiste de la del Arduino al Ajá. LED. No habría ¿No? que ponerla también a la, a la, al riel de tierra del protoboard. Eso, maestro, es correctísimo, ¿sí? Ajá. Vamos a hacer esto. Y de aquí jalamos la tierra. Ah, perdón. Sí. Ujú, sí, porque estaba directo al LED. Sí. Correcto. Entonces ahora sí ya está todo el sistema. ¿Qué significa todo el sistema? A la fuente, al potenciómetro. Ajá. Estaban como aislado. Ajá. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿De dónde a dónde fue? Perdón, no. Gracias. Esta tierra, este de aquí, bueno, aquí hay dos pines GND. Estamos tomando este. Realmente puede tomar el que sea. Estamos tomando este de acá. Y el cable lo estamos poniendo en el nodo de tierra general. Sí. En este. Pero ahorita lo que comentó el compañero es lo mismo. Sí, eso. Ese es el movimiento que hicimos. Pero si antes sí funcionaba, o cuál era el problema que tenía antes, o qué podía pasar si no estaba así. Más bien, como el sistema, la placa solo tenía referencia GND con el LED, de alguna manera el LED estaba encendiendo y apagando. Lo que estaba aislado era el potenciómetro. Aislado de la placa. ¿Sale?
porque sí, Pero porque sí en el caso, sí perdón, sí funcionaba sí, el potenciómetro. el pot sí, porque solo estamos haciendo lectura directa del pot. Pero al momento de querer leer el pot con el Arduino, ya iba a haber, como no estaba aterrizado, como no era común, iba a haber una referencia flotante. Es decir, no iba a tomar valores verdaderos del pot. Entonces sí fue acertado que la tierra del Arduino sí sea general. El LED va a seguir funcionando, pero ahora vamos a tener certeza de que lo que esté leyendo del potenciómetro sea correcto. Antes, No, como no lo habíamos probado, dicen, no lo vimos, ¿no? Pero eso hubiera sucedido, un valor arbitrario. Incluso hasta un valor fijo nos hubiera dado. O sea, no cambia, nos hubiera dado un valor fijo nada más. Porque no había referencia a tierra. Ajá. Ok, entonces ahora, ya tenemos un nuevo pin, un nuevo, por decirlo así, una interfaz. Es un pin analógico en la tarjeta que hay que habilitar, ¿de acuerdo? Ok, para esto tenemos que levantar una variable, ¿sale? Y esa variable le vamos a llamar valor y la vamos a inicializar a 0. ¿Por qué una variable? En este caso, porque esa variable valor es donde vamos a guardar, ahora sí que el valor de lo que Arduino lea, ¿sale? La placa tiene un cable donde eléctricamente va a estar recibiendo un valor diferente cuando movamos. Ese valor eléctrico, la placa lo tiene que registrar. Y entonces nosotros tenemos que guardarlo en un valor para que al final también lo visualicemos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿hay un esquema más sencillo? Sí, pero ahorita, en términos de programación, es importante levantar una variable para entender qué se está guardando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dejamos aquí. Int valor, le damos int porque realmente va a guardar un entero. Ahorita les digo por qué. ¿Ok? Int, eh, enter, y lo inicializamos a 0. ¿Hasta aquí todos bien? Sí. Ok. Vamos a usar una interfaz, un monitor como interfaz de salida para poder ver los valores que la placa está leyendo. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que inicializar un módulo de comunicación interna. ¿Ok? Y eso sería así, serial.begin. Ajá. Y aquí le vamos a poner 9600 adentro. Estamos inicializando un módulo de comunicación. Ajá, a 9600 baudios. Ese módulo nos va a servir para que Arduino mande datos a una terminal, que lo tenemos aquí mismo. Ahorita vamos a ver dónde. Ok, entonces serial begin, si es begin. Ajá, begin. ¿Estamos aquí todos? sí. ¿Y por Ok, qué no hay 600 dice? bueno, es la velocidad de transmisión de datos que realmente es baja, pero los datos son mínimos. Ajá. Realmente eh, podemos usar diferentes velocidades, pero no tiene caso. Ajá. En este caso, esa velocidad nos ayuda a visualizar. Si le damos una velocidad mayor, el dato, bueno, se pierde, ¿no? A la vista. Esto es solo para visualizarlo. Ahorita van a ver cómo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar este proceso de encendido apagado de LED y lo vamos a aprovechar en términos de qué es lo que tiene. Okay, a ver, voy a separar un poquito.
de el tiempo de que se enciende y el tiempo en que se apaga. ¿Ok? Entonces, hasta aquí todos. Vamos a dejar un espacio. Sí. Ok, vamos a leer. Y lo primero sería que valor va a recoger la lectura analógica. ¿Ok? Sobre el pin A0. ¿De acuerdo? Es decir, este analog read es una función de Arduino. Es igual a esta digital write. Ajá. Analog read es una instrucción que dice, lee lo que está en A0, aquí, en ese instante. La mayoría de los instrucciones tardan alrededor de 1 a 2 milisegundos en ejecutarse. Pero realmente la lectura, o sea, la placa va, registra el valor eléctrico y lo guarda en valor. ¿Ok? Entonces, si lo dejamos ahí, ese loop va a estar haciendo esto. Enciende y apaga, enciende y apaga. Después de encender el LED, lo inmediato que va a hacer es registrar un valor eléctrico a una variable entera. Ajá. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es visualizarlo. ¿Ok? Y vamos a usar serial print. Serial.print. Pónganle LN. LN es como un retorno de carro o nueva línea, o sea, que vaya escribiendo hacia abajo. Ajá. Y decimos, manda a imprimir valor. Ujú. Entonces, aquí lo que va a suceder es que se enciende el LED, se espera un segundo, lee la variable analógica, lo imprime, se queda más o menos un segundo y apaga y así se queda. Entonces, lo que vamos a ver es un valor que se va a ir registrando de acuerdo a la variación del potenciómetro. ¿De acuerdo? Hasta aquí todos. A partir de ahí lo que estamos haciendo es una lectura de una variable analógica. Esto pudiéramos asemejarlo a lo que hoy sería un sensor de temperatura analógico. Ajá, ¿por qué? Porque este potenciómetro me va a dar variables o me va a dar una lectura variable, ajá, analógica, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Todos hasta ahí? Sí. Sí. Ok, y pues prácticamente, a ver, ok, simulemos. ¿De acuerdo? Y ¿dónde me dejaron el monitor serial? Espérame, ya lo perdí. No es que acaban de cambiar la interfaz. Está en la parte de abajo. Esa parte, cierto, es que no lo veo aquí discúlpame. Es que tengo aquí una leyenda, sí, sí, es cierto. Ok, vean. em, Voy a hacer esto tantito. Ahí está. Ok, entonces movemos el pot y debe suceder eso. O sea, si lo movemos al máximo,
sabemos que eléctricamente estamos leyendo 2.5 volts. El valor real es 2.5 volts, cosa que no lo estamos viendo directamente. Ahorita vemos por qué, ¿sale? Pero lo primero que queremos ver es que la variable externa es captada en un pin y la empiezo a visualizar, ¿sale? Entonces vean, por programa, a partir de aquí ya puedo manipular datos, ¿no? Valor ya me da esa información de qué es lo que hay afuera, ¿sale? Por ejemplo, 1.7 volts me da 341. Ahora, ¿por qué me da esta lectura? Y si se dan cuenta, toda la lectura es entero, ¿ok? Lo que está sucediendo aquí es que la primera acción que tiene Arduino es una conversión analógica digital, ¿sale? Es una conversión analógica digital, ¿ok? Es decir, esta placa tiene un convertidor de 10 bits, ¿ok? Acuérdense que ya estamos dentro de la placa. Todo esto de acá va a ser digitalmente manipulado, ¿sí? Esta variable que tiene valores analógicos tiene que ser interpretado por un módulo de conversión. Entonces, esta lectura es el número de conversión, ¿sale? Por ejemplo, lo mando a cero, casi cero. ¿Qué nos da? 1. Casi cero, ¿por qué? Porque realmente está entrando 2.5 milivolts. 2.5 milivolts, ¿de acuerdo? Y a ver, ¿alguien me puede hacer la operación de 1 entre 1024? 1 entre 1024. 0.00097. Más o menos aproximándolo en prefijos, maestro, sería, Sería 9.7 por 10 a la menos 3. ajá, 9.7. Por 10 a la menos 4. Entonces sería, ¿qué? 97. Punto 97 milis. Ajá, milis de valor. En este caso, sí, sería de voltaje. Ajá, Creo que debe ser 5, ¿no? perdón, ¿cómo? Creo que debe ser 5 volts, porque Arduino conoce al 1 o al verdadero como 5 volts y al 0 como 0. Ah, Entonces, la división es los 5 volts entre los 1024. Sí, los 5, sí, ajá, bueno, perdón, Andrés, sí, muy bien, sí, a eso iba un poquito para denotar el voltaje, pero está bien. O sea, lo que comenta yo lo que les pedí fue 1 entre 1024 para ver el factor de conversión del voltaje. Ajá. Y ahora se considera el 5 entre 1024, que al final lo que estamos haciendo es multiplicar 5 por 1 entre 1024, ¿sí? 1 entre 1024 es un factor. Ajá. Al multiplicarlo por 5, lo que estamos encontrando es eh, el voltaje mínimo para que exista una conversión. ¿Sí me explico? Entonces, sí, pero es correcto, maestro Andrés. Nada más trataba de desmenuzar un poquito. Entonces, ¿Es entre 1024? bueno, 1024 es el número de combinaciones que se logran con 10 bits. Si quieren hacer un poquito la conversión de 2 a la 10, es un tema de conversión, maestros, que también no nos vamos a meter mucho. Así es importante ahorita comentarlo, ¿sí? Pero está derivado en ese sentido. Hay un módulo que me convierte los valores analógicos en digitales y ese módulo consta de 10 bits, ¿sale? Los 10 bits me dan la posibilidad de 1024 combinaciones. Por ejemplo, con un bit hay 2 combinaciones. Cuando es 0, cuando 1. Con 2 bits, ya lo vimos un poquito con la IP, ¿no?
Con 2 bits hay 4 combinaciones. 00, 01, 10, 00, 11. Ajá, y así se va a ir. Entonces tenemos 10 bits y ese número de combinaciones lo encontramos con 2 a la 10. Ajá, Sí, da 1024. ajá, exactamente. Entonces ese es el número de combinaciones y de nivel y en correspondencia con el voltaje de referencia va a ser el número de niveles de voltaje. ¿Ok? Entonces ese 1 entre 1024, multiplíquenlo por 5, que es el valor de alimentación de Arduino, como bien comenta el maestro. Y en referencia a ese 5 volts, que es su tope, se va a dar el valor mínimo para una conversión. ¿Ok? ¿Cuántos les da? Por 5.0048. Punto 00. 0048, que es alrededor de 4.8 milis. Sí. Ajá. Ok, entonces el mínimo cambio para la conversión en estricto sentido serían 4.8 milis. Ahorita está en un cambio, no está considerando el cero, está en el mínimo cambio, ¿sale? Entonces, a ver, aquí, por cada 4.8 milis, aquí ya nos fuimos, ¿no? Porque no podemos ser tan. Por cada 4.8 milivolts que vayan cambiando, se irá generando un cambio, ¿sale? Esto, bueno, acuérdense que es un simulador, pero en esencia así va a funcionar. Entonces, el potenciómetro irá cambiando. Claro, estamos hablando de un potenciómetro quizá que genera una salida en voltaje que no es tan fina, ajá, no es lineal, ¿ok? Y entonces, lo que va a encontrar el convertidor es esto, por ejemplo, algo, vamos a decir, burdo, lo voy a llevar, a ver, lo voy a llevar acá. Déjeme ver algo más o menos ahí. Dividan, por favor, 457 entre los 4.8, más o menos. Bueno, no más o menos, que 457 entre 4.8. 95.208. Por ahí. Lo dejamos en 95 porque estamos Sí. recogiendo valores enteros. Entonces, vean, en teoría es 95. Bueno, estamos en el 93 porque además no es exacto, ¿sale? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí lo que vamos a ver son lecturas enteras. Es un entero que resulta ser el múltiplo del valor del voltaje entre el mínimo de cambio, que es 4.8. Ese 4.8 ya será fijo, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces, bueno, lo que estamos leyendo aquí es un valor de conversión, ¿ok? Para ir cerrando, ¿cómo veo entonces? Al final el valor de conversión dice, pues no me sirve, ¿no? Lo que quiero es interpretar el valor del voltaje real, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a convertirlo. Oh, perdón, disculpe, tenemos que detener. Ajá. Detenemos. Generamos otra variable. Le vamos a llamar a otra float. Y le damos volt. Y se va a llamar nuestra variable. Float, espacio volt. Y aquí vamos a inicializarla en 0.0. ¿Por qué 0.0? Porque es flotante, tiene punto flotante. Punto flotante. Es decir, ya podemos considerar variables en punto decimal. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora, después de capturar valor, calculamos el valor de voltaje real, que sería 4.88 por valor, ¿no? sería literal así. No, sería 0. Ven a meter mejor por decimal. Ajá. Es 0.00488. Ajá. Por valor.
Y este 488 ya está considerado el 5. Realmente podríamos meter la fórmula 5 entre 1024 y después multiplicarlo, ¿no? Eso también se puede hacer. Va a depender mucho de cómo vayamos programando. Aquí lo fijo es que los 1024 siempre van a ser, porque es un módulo hardware que ya está implícito. Quizá lo que pudiera cambiar en un momento dado es el voltaje. ¿Sí? Ahorita por default está usando 5, pero hay un momento dado que podemos usar un voltaje de referencia. Por ahí hay un voltaje de entrada Bin, y el Bin lo podemos mover, claro, entre 5 y 0. Entonces, cuando usemos Bin, cuando necesite usar Bin, entonces ese voltaje de entrada pues va a cambiar. Ahorita estamos suponiendo que es 5 porque así es, ¿no? ¿Ok? Y listo. Bueno, aquí podemos cambiar, si quieren cambiamos, para hacerlo ya rápido, volt. Vamos a mandar a imprimir volt. ¿Sí? Entonces, recogemos la variable, el valor. Valor nos tiene la conversión. Por un factor de conversión obtenemos el valor de voltaje y es lo que al final nos interesa. El valor de voltaje. ¿Ok? Simulamos. Y ahí está, más o menos. ¿Qué tenemos? 0.45 de volt. Más o menos el equivalente a 457 milivolts, ¿no? Ajá. Entonces podemos ir variando. Y en teoría tendríamos que llegar a un máximo de 2.5. En teoría, más o menos. Ahí está. Ok, y este es el valor que realmente me va a interesar, ¿no? Porque estoy observando el mundo real. ¿Cuál es el mundo real? Una variable, la variable de un voltaje. Listo, maestros. Nuevamente consumimos el tiempo. Bueno, fue provechoso, pero vamos cerrando. ¿Alguna pregunta acá? Ninguna. Ok, vean, nada más quiero cerrar con esto, lo habíamos comentado al principio. Sí, el tema de las evaluaciones, y por ahí creo que hay uno o dos profesores. Ahorita no los quiero detener más, pero porque tenemos la fortuna de todavía 2 sesiones más. Que por ejemplo, deben el módulo 3 del Fundamentos. No hay problema, ya he dicho que al final lo que queremos es la parte de aprovechamiento. Y sí, bueno, les arrojó error, inválido el acceso al final del Fundamentos, porque habíamos hablado que, bueno, los de capítulo tenían 3 oportunidades y en un momento dado eso era como que en el margen, ¿no? Si consumieron sus 3, bueno, hay que esperar a otra promoción. El final habíamos hablado que eran solo 2. Ok, consumieron sus 2 y no los dejó. Este es por un esquema de que, es decir, no significa que ya ni modo, hasta ahí llegaron, no. Simplemente es por el tema de se consumieron los 3 en cada capítulo, ok. Oiga, es que nos fue mal. Sí hay chance de volver a activar, ¿sí? El final, se consumieron sus 2 oportunidades y salieron mal. Sí hay chance de volver a activar. Solo voy a hacer esa parte de corte de un tema como que así fueron las oportunidades y así salieron. Pero se volvió a activar y ahora sí les fue bien, ¿no? Entonces, seguiremos activando con el afán final de que sí haya un resultado aprovechado, ¿no? Provechoso, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, Maestro, esa fue la naturaleza de cómo, o es la naturaleza de cómo ir administrando las oportunidades. Bueno, entonces, pues ya nos pasamos de mano mucho, ¿no? Pues gracias, entonces, y los veo el día de mañana, ¿no?